o origen nacional, digamos, y la generación, que acá estamos hablando de los viejos, los jóvenes, los adolescentes, entre otras formas de exclusión. Entonces, la propiedad privada, la producción colectiva y la apropiación inequitativa de la riqueza devienen en relaciones económicas de explotación y exclusión, en relaciones de poder profundamente asimétricas y opresivas. Entonces eso obviamente que va a afectar la salud de distintas maneras. Y para cerrar, acá podemos pensar en esto de la salud, y acá sí estamos más pensando en este texto de Laurel. A ver, quiero pasar este tema, porque no lo quiero escuchar. Perdón. Exactamente. Bien. Sí, exactamente. Entonces, el abordaje sociológico de la salud nos permite pensar la tensión que hay entre lo objetivo y lo subjetivo en materia de salud, en que, como les decía, el modelo médico hegemónico, o sea, lo tradicional, lo que ni siquiera nos damos cuenta que es lo que se impone, porque como está tan legitimado el modelo médico hegemónico, y acá volvemos a la noción de legitimidad que veíamos en la segunda unidad, ¿sí? Cuando un modelo es hegemónico significa que es imperante. Hegemonía significa algo que se impone, pero que se impone entre comillas legítimamente, que la gente ni siquiera se da cuenta que es una imposición, sino que ya lo tomó como lo normal. Y entonces, en ese sentido, el modelo médico hegemónico decíamos que es biologicista. Y al ser biologicista tiende a pensar todo como bastante objetivo, como si la cuestión de la salud y la enfermedad se este síntoma se relaciona con este problema y este problema se soluciona con esta pastilla. Esa forma objetivista de pensar la salud la podemos contrastar con otras formas de pensar la salud que no solamente esto de la nueva era o los médicos naturistas o esto de lo holístico en pensar los problemas del cuerpo como algo bastante más general, no como el problema de una célula, sino como el problema de un organismo, que es mente y cuerpo, todo esto, ¿sí?
pero que no solo eso, sino que también esa persona que está afectada por un problema de salud no es un cacho de carne, no es un objeto, sino que es un sujeto, es una persona que va a percibir e interpretar esta enfermedad de distintas maneras, o de maneras parecidas, pero que va a tener una interpretación sobre su enfermedad. Y a veces esa percepción, esa interpretación sobre su afección va a afectar el desarrollo de su enfermedad o el éxito o el fracaso en su tratamiento, ¿sí? Entonces, este es el problema y la tensión que va a haber entre una medicina que piensa todo muy objetivamente, muy empíricamente, cuando esa medicina debería aplicarse a personas, a sujetos que no sé si, a mí no me gusta pensar que somos todos distintos y cada uno, no sé, hay muchos que somos muy parecidos a un montón de otra gente, pero que tenemos percepciones personales de lo que estamos viviendo. Tenemos una trayectoria, una experiencia y un mundo de percepciones en relación a eso que nos pasa. Y que no siempre eso es igual en todos los casos, ¿sí? A eso me refiero entre esto de la salud entre lo objetivo y lo subjetivo. Que hay significados, hay percepciones, hay ideologías y estructuras que condicionan cómo percibimos a la salud y la enfermedad. Sí, lamentablemente no, acá va a quedar afuera algo muy importante, que lo van a... Se me está agotando la batería, voy a conectarlo. Y además no nos queda mucho tiempo. En el texto de Herlitz y Pierret, yo creo que van a ver como con un poco más de claridad esto, de que en otros tiempos la enfermedad era interpretada de una forma muy distinta a la que interpretamos hoy. Esto que les decía, que con el avance del modelo médico hegemónico empezamos a percibir como problemas de salud cosas que motivan una consulta con el médico o cosas que motivan tomar una pastilla que antes no eran percibidas en absoluto de esa manera, sino que a veces eran simplemente percibidas como una maldición, como algo que tenía que ver con un espíritu, con algo como un castigo divino de Dios, y esa era la interpretación. No había otra interpretación, ¿sí? Porque a nosotros eso ahora nos parece como, bueno, sí, podés pensarlo de esa manera, pero igual vas al médico. No, hace 200, 300 años, la única interpretación posible era que yo tenía estaba en una mala relación con Dios, por ejemplo. Que entonces yo tenía que hacer cosas relacionadas con lo religioso para curarme. Y así se curaba supuestamente la gente. O ni siquiera se pensaba en la cura, sino que era un castigo que se llevaba toda la vida y fin. Tan dispar puede ser la percepción de lo que nosotros interpretamos ahora como una enfermedad. E incluso, bueno, no me quiero detener mucho más en esto. Bueno, pero ya lo fuimos viendo. Le decimos psicosomático a esas enfermedades que hay algo del estrés emocional que relacionamos con lo mental, pero en realidad
hay algo de estar vivo en este mundo que hace que yo empiece a tener algún síntoma, pero que en realidad no es por un desbalance químico, sino que el trauma, las heridas emocionales producen síntomas, ¿sí? Los relacionamos con los sentimientos, pero que nos cuesta mucho hablar de esto, porque la medicina tradicional, el modelo médico hegemónico, descree bastante de estas cuestiones. Está solamente dedicado a lo somático, no a la conexión entre psiquis y soma, digamos. Soma es el cuerpo y psico sería la mente. A la medicina tradicional un poco se le escapa esta cuestión. Le parece esotérica, relacionada con, no sé, lo religioso o con lo fantasmagórico, pero no con lo científico, porque lo científico es objetivo. Pero así como decide quedarse con lo objetivo, se le pierde lo subjetivo, lo psíquico. Sobre eso y la relación que empieza a haber entre estas dos cosas, cuando empiezan a confundirse, a contaminarse, se le pierde, le parece demasiado confuso, poco claro y entonces fuera. No es racional. ¿Qué más? También el abordaje sociológico nos permite ver que a la consulta médica como un escenario en el que hay actores representando una escena, qué es lo que se suele decir, cómo actúan, cómo se saludan, qué está dispuesto a hacer un paciente frente al pedido de un médico, si hay alguna resistencia de los pacientes, el poder que puede ejercer un médico con su palabra, con su acción, con sus manos. Sí, la sociología a veces puede dedicarse a estudiar a la medicina, pero en ese ámbito pequeño de la consulta. O cómo circula la gente en una sala de emergencias o en una sala de espera. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que no se dice? Todo esto le resulta interesante a la sociología. También la sociología hay muchos, les refiero a como líneas de estudio dentro de la sociología de la cuestión de la salud. No solamente estas grandes cuestiones que veíamos acá, como estas grandes cuestiones estructurales como el trabajo, el PBI, la pobreza, sino también estas cosas más pequeñas, las cuestiones de la salud que tienen que ver más con las relaciones cara a cara, médico-paciente y demás. Entonces, las narraciones de los pacientes, cómo interpretan los pacientes sus padecimientos o los familiares de los pacientes, ¿sí? Incluso las personas que no trabajan, que no son profesionales de la salud, pero que trabajan en el ámbito de la salud, como los administrativos o el personal de limpieza o choferes, no sé. Ciertos rituales que se dan en el ámbito de salud que no necesariamente responden a algo racional, sino que ciertas formas de trabajar, de hacer, también de ir, de someterse a los tratamientos que implican rituales, prácticas repetidas. Bueno, y obviamente pero esto ya lo vimos, que la sociología le va a prestar atención a la medicalización de nuestra vida, de cómo cada vez más la medicina se nos mete en nuestra vida, a esa mercantilización de las que le hablaba, de que todo eso tiene un precio en pesos, en dinero, y la politización también.
Bueno, hasta ahí lleguemos y después vamos a empezar con el sistema de salud en Argentina. Leo las consultas y ya terminamos. A ver. Bueno, nada, no sé, supuestamente se les corta, pero espero que esto se guarde y quede y no sea tan grave. Em, bueno, si me mandaste un mensaje por el aula virtual, ahí te lo voy a contestar, Nadia. Igual acabo de contestar uno y no era tuyo por el aula virtual. Capaz que lo acabas de mandar, no sé. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Ya tienen el mensaje con la bibliografía, vayan leyendo eso, que es bastante. El lunes vamos a terminar este teórico. Piensen que todo esto que nosotros vamos viendo les va a aparecer en los materiales de lectura y que el próximo miércoles ahí vamos a tener la clase más de práctico. Entonces yo creo que el miércoles vamos a darles las consignas y ahí ya vamos a empezar a trabajar más sobre las consultas, sobre eso. Entonces, por favor, vayan leyendo, así empiezan a tener consultas. Como les digo siempre, lo más importante, incluso más importante que mis clases, es que ustedes lean esos materiales y si pueden leerlos varias veces, háganlo. Que les apliquen las técnicas de estudio que traté de comunicarles, como subrayar, tomar apuntes, hacer resúmenes de esos apuntes para poder ir estudiando y desarrollar la práctica de escribir. Pero bueno, eso será el miércoles que viene. El lunes vamos a seguir con esto y si les quedó alguna duda de si lo están viendo más tarde a esto o lo que sea, escriban el lunes que viene, guárdenla, no me escriban a mí por privado porque no hay tanto apuro como para hacer eso. Guarden sus consultas y me las hacen en la clase que viene. Gracias a ustedes por participar y nos vemos. Adiós. Ahí guardo esto.